Puede que una monja carmelita del siglo XVI haya librado una de las batallas espirituales más profundas sin levantar la voz ni usar palabras grandilocuentes. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y reformadora del Carmelo, encontró un modo de enfrentar las tinieblas que no depende de técnicas visibles o fórmulas mágicas, sino de una fuerza sutil y poderosa, la oración silenciosa y la vigilancia del alma. Imagina una noche oscura en un convento, donde el silencio pesa. Y solo ella permanece despierta, arrodillada, sin buscar milagros ni señales, simplemente entregada a la oración. De repente, siente una presencia espiritual inquietante, una voz interior que intenta sembrar la duda y la desesperanza. ¿Y si Dios no te escucha? ¿Y si todo esto es mentira? En ese instante, la lucha no era contra un enemigo externo, sino contra los pensamientos que intentaban quebrar su fe. Sin miedo, sin huir, Teresa respondió con calma y fortaleza interior: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esta resistencia silenciosa es un claro ejemplo de la vigilancia interior que Santa Teresa enseñó. No se trata de controlar cada pensamiento o vivir en suspicacia constante, sino de mantener el alma atenta, despierta en Dios, incluso cuando las emociones flaquean. Esta vigilancia amorosa no es una carga pesada ni un miedo paralizante, sino una luz tenue que ilumina en la oscuridad y desarma al demonio sin necesidad de enfrentarlo con ira o gritos. Santa Teresa nos muestra que el verdadero campo de batalla se encuentra en nuestro interior, en esos momentos donde la duda y el temor parecen dominar, aunque nadie más los vea. La fuerza para vencer no viene de la ausencia de dificultad, sino de la fidelidad silenciosa y constante. No se gana la guerra espiritual con gestos grandiosos, sino con pequeñas decisiones de amor y perseverancia, aun cuando no sentimos nada especial. En su experiencia, la oración no era siempre un momento de éxtasis o consuelo evidente, sino muchas veces un acto firme y silencioso, un acto de fe que persiste en medio del vacío. Esa enseñanza es un regalo que sigue vivo hoy, para todos nosotros que también enfrentamos pensamientos difíciles, miedos inesperados y luchas invisibles. Si alguna vez sentiste esa lucha interna, recuerda que no estás solo. Santa Teresa nos invita a confiar en que Dios nunca se muda, y que en esa presencia silenciosa y constante ya tenemos todo lo necesario para resistir, discernir y vencer. Este mensaje es más que un relato del pasado, es un llamado a mirar hacia adentro, a descubrir que en nuestro interior está la fuerza para mantenernos firmes. La oración silenciosa es un arma poderosa que desarma al mal sin hacer ruido, solo permaneciendo despiertos en el amor de Dios. Que esta profunda enseñanza nos acompañe siempre en nuestro camino espiritual. ¿Alguna vez has escuchado esa voz interior que susurra: ¿de verdad eres capaz? Hoy no te esfuerces, mañana será mejor, ¿Dios no pide tanto? Santa Teresa de Jesús comprendió que esas no son simples dudas pasajeras, son estrategias del enemigo disfrazadas en palabras que parecen buenas, pero que buscan desgastar el amor y la fe, que poco a poco apagan el fuego del alma. Para ella, la lucha no consistía en rechazar todo lo que sentía, sino en aprender a discernir cada pensamiento: ¿me lleva hacia Dios o me aleja? ¿Nace del amor o del miedo? Así nació en Teresa la práctica de entrenar el alma como un centinela vigilante en medio de la noche. No para cargar con cada emoción o idea, sino para observar con atención amorosa y pregunta constante. Porque la verdadera batalla espiritual no se gana a golpes, sino evitando que la fe se enfríe, que la esperanza se diluya en la tibieza y el cansancio. El adversario no necesita poseer el alma, solo basta con hacer que deje de mirar a Dios. Lo sorprendente es que Teresa descubrió que mientras el alma permanece atenta, aún en sus momentos más débiles, el enemigo pierde terreno. El mal se alimenta del descuido, pero se deshace ante la presencia constante de una vigilancia paciente y amorosa. En una de sus cartas, ella misma confesó: no todo pensamiento merece mi hospitalidad. Algunos llegan vestidos de flores, pero esconden espinas. Por eso velaré con amor, no con miedo. No solo enseñó a sus hermanas a orar con fervor, sino también a proteger ese santuario interno, a cuidar de esa llama delicada en medio del viento tempestuoso. Esta vigilancia, lejos de ser una prisión, es una libertad ganada, la libertad de no ser esclavos de cada impulso ni de cada emoción que intenta colarse. Y lo más hermoso es que esta atención no vuelve frías a las personas, sino tiernas y claras, porque su mirada no está atrapada en el mal, sino concentrada en el bien. Sin embargo, Santa Teresa sabía que esa vigilancia amorosa era solo el comienzo de un camino que la llevaría a enfrentar pruebas aún más profundas y silenciosas. Esta lucha no era algo nuevo, se inserta en una tradición espiritual que remonta siglos atrás, a los padres del desierto,
aquellos monjes que dejaron enseñanzas fundamentales sobre el combate interior, entre esos maestros antiguos. Evagrio Póntico fue quien enseñó que los pensamientos no son neutrales, unos vienen de Dios para iluminar y fortalecer, otros son engaños disfrazados de bien, que siembran confusión y desaliento. Identificar el origen de esos pensamientos. Entender qué buscan y si se alinean con la verdad de Dios, es el primer paso de un guerrero espiritual. Esta labor se hace con vigilancia, discernimiento y un silencio lleno de amor. Siglos después, Santa Teresa expresaría esta misma sabiduría. Con sus propias palabras, no basta con creer todo pensamiento que pasa por nuestra mente. A menudo, lo que parece piadoso nos aleja de Dios. Esta sintonía espiritual no es casualidad, sino parte de una sabiduría ancestral en la Iglesia, que nos invita a educar el corazón para distinguir la voz verdadera de Dios del eco disfrazado. De engaño, esta educación no se aprende solo en libros, sino en la experiencia viva de la oración constante y las pruebas que enfrentamos en nuestro interior. De manera paralela, San Ignacio de Loyola, contemporáneo de Teresa, enseñó que el enemigo puede presentarse como un ángel de luz, pero se delata por los frutos que deja: inquietud, impaciencia, caos interior. En cambio, la voz de Dios siempre trae paz, aun cuando llama a cargar la cruz. Santa Teresa confirmaba esta intuición en su propia vida: cuando un pensamiento solo deja confusión o miedo, no viene de su esposo celestial. El enemigo puede usar palabras amables, sentimientos nobles y parecer un amigo, pero nunca podrá imitar esa paz profunda que solo Dios da. Por eso ella ejercitaba una vigilancia delicada, observando sus emociones con ternura, porque sabía que Dios está presente, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. De esta manera, Teresa enseñó algo que para muchos sigue siendo difícil de entender: resistir al mal no es enfrentarlo con gritos ni confrontaciones abiertas, sino negándole la entrada, no permitiendo que la mentira dialogue con el alma. A sus hermanas les decía: si un pensamiento insiste demasiado, quizás es porque no quiere ser examinado. Así, en las noches más oscuras, Teresa se fortaleció no con guerras externas, sino con una presencia amorosa y una vigilancia suave. Que todo percibe, todo acoge, pero no todo deja entrar. Sin embargo, ella intuía que en el camino espiritual, más adelante, aún vendría una prueba más dura, donde solo la vigilancia no bastaría. Este camino invita a quienes buscan crecer en la fe a aprender a escuchar el alma con amor, discernir con paciencia y caminar con valentía en la oración silenciosa que desarma al mal. Porque la verdadera fortaleza está en mantenernos atentos, firmes y en comunión constante con Dios, aunque la tormenta arrecie en nuestro interior. La oración más silenciosa, como enseñó Santa Teresa, es la que vence desde dentro, sin ruido, sin lucha aparente, con la fuerza serena de un corazón vigilante y lleno de amor. Imagina una oscuridad sin forma ni raíces, un vacío silencioso donde no hay tierra firme ni respuestas claras. Antes de enfrentarse a ese abismo, Santa Teresa todavía tenía una lección que compartir, una que puede resonar en el corazón de todos los que sienten que su fe se ve desafiada en el silencio profundo. Si en este momento sientes que estas palabras tocan algo auténtico en tu espíritu, te invito a detenerte un instante y suscribirte. Este canal no es solo un espacio de videos, es un refugio para quienes anhelan una conexión verdadera con Dios, para los que buscan un silencio que transforme el alma. Santa Teresa no habló para el bullicio del mundo, sino para quienes están hambrientos de esa quietud que renueva. Pero, ¿qué ocurre cuando ya hemos aprendido a observar nuestros pensamientos y a resistir con serenidad, y aún así la oscuridad persiste? La santa descubrió que existe una etapa aún más sutil y peligrosa en el camino espiritual. No es una batalla contra tentaciones evidentes, sino una lucha interna donde el enemigo se disfraza de nosotros mismos. Llega no con voces fuertes o insinuaciones claras, sino con dudas aparentemente lógicas, con razones que parecen infalibles y que poco a poco erosionan la fe. Quizá exageras, esto de la oración no es para ti, es solo imaginación, susurra esa voz interna. Son estos momentos los que hacen que muchas almas abandonen el camino, no por falta de fe, sino porque la claridad se ha esfumado. Entonces entra en juego una de las armas más silenciosas y poderosas que Santa Teresa enseñó: la quietud del espíritu. No se trata de meditar o repetir palabras piadosas, ni de luchar contra los pensamientos que vienen y van. Es algo más profundo, un estado previo a que el pensamiento nazca, una presencia pura y un consentimiento lleno de amor que evitan que el ruido penetre el corazón desde la raíz. Para Teresa, cuando el alma alcanza esa serenidad verdadera, el enemigo no puede encontrar dónde sembrar el mal. Pero, ¿cómo se puede llegar a esa quietud en un mundo que nos empuja a la prisa, donde las emociones gritan, el cuerpo duele y las urgencias nos asfixian? Teresa no dejó un método escrito,
porque esta experiencia no se aprende con palabras, sino que se contagia en la comunión espiritual con quienes la han vivido. Ahora, en este punto del camino, te invitamos a dar un paso más profundo, descubrir cómo esa vigilancia espiritual no solo protegía su alma, sino que transformaba también su cuerpo, sus emociones y su entorno. Lo invisible se hacía fortaleza real. Antes de continuar, hazte esta pregunta: ¿y si lo que más necesitas no es ganar la batalla contra lo que sientes, sino aprender a quedarte firme mientras lo sientes? La ciencia moderna, sin buscarlo, ha empezado a confirmar la sabiduría de Teresa. Investigaciones en neurociencia contemplativa, realizadas en universidades como Harvard y Wisconsin, muestran que la práctica de la observación consciente sin juicio, combinada con estados internos de silencio, reduce la ansiedad, fortalece la resiliencia emocional y hasta mejora el sistema inmunológico. Teresa ignoraba términos como neuroplasticidad, pero vivía esa realidad en cada momento de su oración. Cuando ella permanecía en silencio ante pensamientos turbadores, no los reprimía. Estaba reprogramando su interior. Al no responder con miedo ni palabras airadas, sino con presencia serena, estaba creando caminos nuevos en el alma donde la fe tenía más fuerza que el temor. Volviendo a esa noche en el convento de la Encarnación, cuando la oscuridad se coló sin forma ni ruido, y una voz decía con crueldad: «Dios no te escucha», Teresa no atacó ni huyó. Permaneció de rodillas en silencio, y en ese gesto sencillo y firme desarmó el veneno del enemigo. Su frase, «Nada te turbe, nada te espante», no era un mantra mágico, sino una declaración de resistencia espiritual frente a todo aquello que quería hacerla desistir. Porque, como ella decía, cuando el alma se niega a responder al mal con ruido, Dios responde con su paz, una paz que es más que consuelo, es fuerza, medicina y claridad. Aquellas almas entrenadas en esta vigilancia silenciosa no se quiebran ante la crisis, no se pierden en la duda, no se rinden ante el cansancio. Son faros que no necesitan gritar, porque su sola presencia es luz que ilumina la oscuridad. Tal vez lo que estás viviendo hoy no sea una derrota espiritual, sino el principio de tu entrenamiento en la vigilancia interior, pero hay algo que Teresa casi nunca dijo en voz alta, que dejó apenas insinuado en sus escritos más íntimos. Porque sabía que no todas estaban listas para escucharlo. Hay un momento en el camino del alma en que ni la vigilancia más pura parece suficiente. Un instante donde el ataque no viene de pensamientos, sino de una ausencia, una quietud tan densa y cortante que parece el propio abandono de Dios. Ella lo llamó la noche más oscura del alma, una etapa en la que la fe se siente perdida. Pero donde la luz, aunque escondida, nunca desaparece. Esto no es una metáfora ni un pensamiento poético, es el encuentro con un abismo real donde el alma se siente vacía, sin consuelo, donde cada oración parece perderse en el silencio, devolviendo un eco sin respuestas. Santa Teresa nos advierte que no todos logran atravesar esta noche profunda, esta prueba que pareciera no tener fin. Sobreviven solo aquellos que, tiempo antes, aprendieron a confiar en medio de la quietud. Aquí se revela uno de los secretos más profundos y asombrosos del camino espiritual: no basta con aprender a vigilar el alma, es necesario haber amado el silencio antes de que éste se convierta en tormenta. En ese momento extremo, ya no funcionan las estrategias de la mente, ni el consuelo de las emociones, ni siquiera el recuerdo de gracias pasadas. Solo queda una decisión radical: entregarse sin defensa, tener una fe que no se sostiene en seguridades visibles, una confianza que se arroja sin miedo al vacío, sin esperar nada, pero sin retroceder nunca. Santa Teresa atravesó esa noche oscura. Y en el otro lado no halló palabras que pudieran describir lo que vivió. Encontró una unión silenciosa e indescriptible, un amor que ya no depende de sentir para ser, un vínculo que trasciende toda lógica humana. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a acompañarla en ese paso, a cruzar aquella noche con la confianza y valentía que ella tuvo? En nuestro próximo encuentro exploraremos juntos ese umbral, no con temor, sino con la seguridad que da el saber que un alma entrenada en la vigilancia no será derrotada ni siquiera por el silencio de Dios. Porque justo allí, donde todo parece terminar, donde las palabras se agotan y el mundo se desvanece, comienza lo eterno y lo verdadero. Has llegado hasta aquí, y eso revela algo profundo de ti. No eres alguien superficial ni conformista. Tu alma anhela más, busca esa luz que santa. Teresa reconoció y enseñó a quienes persistían en la senda. Aunque son pocos los que perseveran, esos pocos tienen la fuerza de transformar el mundo con su testimonio silencioso. Si estas palabras han despertado algo en tu interior, no dudes, suscríbete ahora a Tesoros Espirituales. Activa la campanita para no perderte los nuevos mensajes que vamos a compartir, no por nosotros, sino por todos aquellos que aún esperan escuchar esa voz suave que susurra en medio del silencio.
Aquí continuaremos trayendo luz, compartiendo las lágrimas y las victorias silenciosas de los grandes santos, y tú ya eres parte fundamental de esta hermosa misión.